grabar ahora. Ahí está grabando y a compartir pantalla. Tucutú bases. Perfecto. Bueno, entonces la clase de día, como sale ahí en el título, van a ser las tendencias en salud pública y los determinantes sociales en salud pública, que tanto en el otro ramo como en este ya hemos comenzado a hablar algo, ¿ya? Siempre partimos con lo que son las definiciones y finalmente qué implicancia va a tener eso en la sociedad y la cultura, ¿ya? Los conceptos de salud pública, como deben ya tener algo más clarito, hablan de un concepto bastante amplio. Hablan de cosas que igual es necesario aclarar, algunas cosas que son de perogrullo, pero básicamente hay que entender que los investigadores también les cuesta definir el tema de la salud pública y entenderlo como un concepto estable sería inadecuado, ¿ya? Cuando uno habla de salud pública y cuando uno habla de lo que conlleva la salud pública, hay definiciones que hablan que la salud pública y derechamente es la palabra pública habla de algo que es gubernamental, lo cual no está inequívoco ya que em, hoy es inevitablemente parte del gobierno, la salud pública es parte de lo que debiese atender el Estado, ¿ya? Por lo tanto, cuando uno habla de una definición de lo que significa salud pública en el aspecto gubernamental, habla de lo que es el trabajo del sector público, ¿ya? Como sale en la segunda definición, es decir, que el concepto de público está hablando del público en el sentido de público de personas, está hablando de que es una multiplicidad de gente, ¿ya? Que adquiere servicios, en este caso de salud, a través del sistema gubernamental, a través del sistema público, ¿ya? Entendiendo el propio concepto del público, es decir, del paciente, como la gente que requiere dicho servicio, ¿ya? Público también se puede entender como un servicio más general, no algo particular, es decir, estamos hablando de servicios que se entregan a una amplia gama de la población, no es un servicio propiamente tal, o se entiende que no es un servicio personalizado, sino más bien colectivo, ya nacional, ¿ya? Por lo tanto, también se entiende como servicios que se van a entregar a nivel comunitario. Y finalmente, cuando hablamos de algo público, hablamos también de los problemas de salud pública, es decir, problemas que por su alto porcentaje de la población y la facilidad que debiese haber para su trabajo, y es un problema que debe ser atacado por el Estado debido a que es un asunto que afecta a mucha parte de la población de dicho Estado, ¿ya? Todas estas definiciones no son contrapuestas, sino que más bien son sumativas, ¿ya? Indicando lo público como gubernamental, indicando lo público como la persona, indicando lo público como un servicio a gran parte de la población, em, indicando la persona no, perdón, indicando lo público como no servicios específicos hacia un solo tipo de paciente, sino que a una mancomunidad y también entender la salud pública como un nivel de atención que significaría una atención preventiva, un nivel de atención primaria, y se establece dentro de sus conceptos a medida que va avanzando algo más familiar, algo más, como dice ahí, preventivo, y no está muy relacionado o debiese quitarse el concepto de una salud curativa, ya que es más que nada prevencionista y tener en claro lo que significa los costos en salud, todo lo que implica los gastos en tiempo, trabajo, dinero. Cuando hablemos de costos, no solamente vamos a hablar del aspecto económico, sino que de lo que implica que el Estado en tiempo, en dinero, en recursos humanos y físicos, gasta en solucionar este problema. Ya en, en, cuando vemos esto en otros idiomas, por ejemplo en el idioma inglés, el concepto es de spend, o sea, de gastar, pero no se refiere solamente a gastar dinero, sino que es el gasto, es el trabajo que uno requiere para disminuir los costos de la salud. ¿Ya? Es mucho más barato
todos los estudios indican que es mucho más barato prevenir que luego tratar de curar a esa población. Es más barato en costos económicos, se necesita menos recursos físicos, menos recursos humanos y menos tiempo en atacar a la población de manera preventiva, general, con programas comunitarios, que atacar persona a persona. No se habla de que no se hace, sino que la idea es siempre ser preventivo ante todo. ¿Qué aportes ha tenido la salud pública? Para entender qué significan las tendencias, hacia dónde vamos, tenemos que entender qué ha hecho anteriormente la salud pública, ¿ya? La salud pública, desde sus inicios, ha sido un aporte en lo que significa equidad, en tratar de equiparar todos los servicios que se dan a gran parte de población y atacar específicamente eso, a gran parte de la población, lo más universal posible, ¿ya? Y es así como vamos a tener servicios de salud que son más bien universales y otros que pretenden serlo, pero solamente llegan a cierta parte de la población. Lo ideal es siempre que sean lo más ampliada posible la cobertura, ¿ya? Otro de los aportes, como le comentaba, es la gran cantidad de disminución de los costos en salud que ha sucedido. Ya, lo mismo, es mucho más barato no hacer una clínica particular, sino es mucho más barato hacer un hospital que atienda a gran cantidad de la población, que tenga aspectos promocionales de la salud, aspectos preventivos de la salud, y vamos a ir a atacar a esta población de manera de antes que se genere la enfermedad, antes que se genere la patología, ya estamos trabajando y prevenimos, ¿ya? Y ahí estarían todas las campañas de comida saludable, hábitos saludables, etcétera, ¿ya? Es invaluable, es demasiado el aporte en salud pública en lo que significa en la erradicación de enfermedades, ¿ya? Hasta el momento la única enfermedad propiamente tal erradicada es la viruela, ya no existe viruela y eh, se entiende que está completamente eliminada de la faz de la Tierra dicho patógeno, ¿ya? Se ha hecho mucho avance en lo que es la eliminación del sarampión, la rubéola y la poliomielitis. Sin embargo, debido a muchos padres que han aceptado el movimiento antivacunas, han provocado en múltiples países rebrotes de esta enfermedad, ¿ya? Eh, por lo que eventualmente se generan o cada tanto tiempo se generan explosiones de infección de sarampión e incluso han habido muertes en partes de Europa y en partes de Estados Unidos, ¿ya? Eh, ¿Qué es lo importante de esto? Que estamos protegiendo a cierta parte de la población, como dice ahí, que no se puede vacunar. Hay gente, por ejemplo, los inmunodeprimidos, gente que está con tratamiento de cáncer, etcétera, que no resistiría o su reacción sería muy peligrosa ante la vacuna, por lo tanto, ellos tienen que pasar la responsabilidad a su comunidad, es decir, la comunidad al estar inmunizada los protege a los no inmunizados y eso es la llamada inmunidad en cadena o en rebaño. La inmunización global ha sido uno de los grandes aportes, como sale ahí, ya que no solamente hemos erradicado enfermedades, sino que es limitado la propagación de otras. Eh, a- Enfermedades como la tuberculosis que en alguna parte de nuestra historia fueron muy difíciles de trabajar. Ahora tenemos a gran parte de la población que ya no va a sufrir ese tipo de enfermedades, ¿ya? Y esa es una de las causas porque también han surgido los movimientos antivacunas. Nosotros no conocemos lo que fue el horror que pudo haber sido tener un hijo con poliomielitis y toda la gente que murió de esa enfermedad. No nos ha llegado de cerca, por lo tanto no tenemos en consideración las secuelas que dejó dicha enfermedad. Por lo tanto, no dentro de nuestra historia podemos no entender la importancia de las vacunas. Sin embargo,
ustedes como personal de salud están en una obligación moral de indicarle a su paciente que las vacunas estén al día, que acudan a los controles de inmunización, que se cumpla el programa de inmunización nacional gratuito, ¿no es cierto? Y para proteger aún más a su población diana, ¿ya? Toda esta eliminación de enfermedades y trabajos de enfermedades ha implicado progresivamente un aumento de la esperanza de vida, además de eh, programas también de los antibióticos y otros tipos de trabajos que ha hecho la salud pública, ¿ya? No solamente desde el aspecto de salud, ya que directamente también ha trabajado los salubristas en otras áreas, que sería, por ejemplo, la necesidad, crear la necesidad y crear programas, ayudar a la progresión de estos, de los programas, por ejemplo, de agua potable y de fluoración, ¿ya? El agua potable, obviamente, no es necesario comentar la necesidad de agua potable. Creo que todos ya entendemos la necesidad de tener agua que podamos beber directamente de la llave sin necesidad de hervirla 3, 4 veces con todo lo que eso implica, ¿ya? En la parte dental, por ejemplo, la fluoración del agua ha sido uno de los programas de salud pública con mejor impacto a nivel mundial y local que hemos tenido, ¿ya? Esa agua potable que pudiese traer enfermedades, ahora no trae enfermedades, ¿ya? Antes la gente podía morir por cólera, por tifus, ahora la misma agua nos puede ayudar a prevenir dichas enfermedades, ya que podemos lavar los alimentos, podemos obviamente tener cierta seguridad de lo que vamos a ingerir. ¿Cuál ha sido la tendencia en los últimos años? Las tendencias hablan de o pretenden hablar de que se debe mejorar la cobertura de los programas de salud, y cobertura, vamos a hablar de dos tipos de cobertura de forma indistinta, ¿eh? Para que se entienda que cuando hablamos de cobertura son dos conceptos no excluyentes, sino que son en conjunto. Cobertura de cantidad de población, es decir, la mayor porcentaje de gente posible, y cobertura también en el servicio, en el servicio entregado, es decir, la mayor cantidad de prestaciones dadas. Por lo tanto, hay que entender la cobertura en sus dos definiciones, gente y servicio, ¿ya? Obviamente mejorar la eficiencia, hacer un trabajo más rápido, de buena forma, aplicando programas que realmente tienen algún impacto sobre la sociedad, progresivamente mejorar la calidad de dicha atención, ¿ya? Todo eso en conjunto con la promoción de la equidad, ¿ya? Obviamente no es de un día para otro, es un trabajo que tiene que ser progresivo, ¿no es cierto? Y también, en cierto sentido, no es igual para todo Chile, ya que la problemática que puede haber en el norte del país, en el centro del país o en el sur del país no va a ser lo mismo. Las idiosincrasias van a ser diferentes y vamos a tratar de entender esas idiosincrasias, trabajar con ellas y aplicar programas que directamente sean aplicados a esa población, ¿ya? Por lo tanto, la idea es em, la mejora de la utilización em, de los recursos, del aspecto tiempo, del aspecto trabajo, ¿ya? Sin embargo, inevitablemente siempre vamos un pie atrás de lo que son las necesidades de la población y de la forma en que trabajamos, ¿ya? Nuestros políticos se han preocupado de generar más que nada parches y entender lógicas desde un concepto bastante atrasado en algunos casos, ¿ya? Por lo tanto, si se acuerdan de lo que hablamos en algún minuto de la lógica del hospitalocentrismo, de creer que con la creación de un hospital solucionamos todos los problemas, siendo que no es así. Debemos tener un solo hospital, pero muchos y miles de CEFAM y SECOF como moda de trabajo a largo plazo. Eh, no construir otro servicio si es que no está realizando un real impacto sobre nuestra población. Es decir, debiésemos, antes de preguntarnos dónde agrandar el hospital, es dónde agrandar
consultorio, dónde agrandar el SECOF o cómo mejoramos la planta del CEFAM y SECOF, ¿ya? En los últimos años, los últimos 40, 50 años, se ha pretendido una descentralización, es decir, los CEFAM, SECOF y todo lo que es servicio preventivo ha sido pasado a las municipalidades. ¿Con qué? Con el efecto de, primero, tener una mejor ocupación de los recursos de forma más directa, aplicando la idiosincrasia local, entendiendo que la municipalidad y sus dirigentes debiesen entender mucho mejor la realidad local que el gobierno central, ¿ya? Lo cual también ha traído ciertas cosas buenas, obviamente, que implica la propiamente tal, el actuar sobre una comunidad de forma directa, pero también ha traído una mala utilización de los recursos, y hemos visto muchos casos de corrupción. En los últimos 20 años, si mal no recuerdo, en el gobierno de Lagos, que fue hasta el 2000 a 2006, si mal no recuerdo, se aplicó el AUGGES, este programa de coberturas universales, garantías específicas en salud, ¿no es cierto? Explícitamente indicado como ley, como derecho, pero que aplicaba a solamente una pequeña cantidad de patologías. Inicialmente eran 50, estas progresivamente han aumentado con, obviamente, lo que se inició, más que nada era un programa piloto de cómo iba a empezar a trabajar, sacarle los errores, ¿no es cierto? Ya directamente no se llama auge, sino que se llama simplemente programa GES de garantías explícitas en salud, por un aspecto teórico y también por un aspecto práctico, ya que se entiende que lo que pretendía en primera instancia del GES tuvo ciertos fracasos y tuvo que ser reformulado rápidamente, ¿ya? En especial el tema de los tiempos de atención, formas de atención y cómo se iban aplicando dichas garantías. Em, Por lo tanto, vamos avanzando, ¿no es cierto? Ahora ya vamos en casi 80, 90 patologías GES cubiertas por este programa que financieramente protege al individuo, tanto público como privado, además de dar una cobertura de atención, es decir, se te da un plazo máximo de atención para evitar la lista de espera, o mejor dicho, que la lista de espera se cree de forma eh, permanente y con eso, obviamente, atacamos los problemas más prevalentes de salud, le damos las lucas necesarias, les damos la gente necesaria y, como les comentaba, por ejemplo, en la clase de ayer, cuando el Estado no tiene la capacidad de hacerse cargo de esa enfermedad, es su deber constitucional comprar el servicio a privados y dar una atención privada a la población pública, ¿ya? En el paper que les voy a dejar después para que hagan una lectura de trabajo autónomo, dice, y lo cito textual, que Chile tiene una historia muy rica en lo que es la atención primaria en salud. Ya desde su creación del servicio en 1952, pasando por la municipalización en el año 80, ha cambiado la forma de trabajo de este modelo a un modelo que tiene que ver más que nada con un trabajo per cápita, es decir, para la necesidad de la población específica, ¿ya? Donde se transformaron los centros de salud a centros de salud familiar. Y eso no solamente es cambiar un cartel, sino que es cambiar la forma de pensar del personal de salud, ¿ya? Y esto no parte de una iluminación de nuestra clase política, sino que nosotros copiamos lo que se está dando en los países que se entienden como del primer mundo, desarrollados y que mejor han atacado el sistema, perdón, han desarrollado el sistema sanitario, ¿no es cierto? Que mejor han atacado los problemas de salud, ¿ya? Que a nivel latinoamericano, ¿cuál es lo que plantea que debiesen ser las reformas, posibles reformas o las reformas que ya se hicieron, ¿ya? Y en América Latina generalmente
se encuadraron las reformas primero que nada en un marco jurídico, es decir, que esa garantía, ese derecho esté enmarcado en una ley, en que esté enmarcado en la Constitución, que esté enmarcado en el protocolo de trabajo, porque no solo basta con ponerlo en este librito azul, ¿no es cierto?, de la Constitución, sino que hay que hacer todo lo que viene después, leyes propias del Ministerio de Salud, protocolos de trabajo, formas de trabajo, normas de trabajo, financiación, de dónde vienen esas lucas, ¿ya? Todo eso hay que plasmarlo en el papel para que de alguna forma tenga valor, ¿ya? Claro. Em, deben marcarse estas reformas a indicar que la salud es un derecho, ¿ya? Y ese derecho que esté asegurado por el Estado, ¿ya? Como también lo que hablamos anteriormente, en las láminas anteriores, aumentar la cobertura, cantidad de servicios y cantidad de gente a la cual yo puedo llevar mi servicio de salud, ¿ya? Indicar cuál es la función del Ministerio de Salud, quién es el regente, o sea, el jefe de la salud, en este caso todos los que somos profesionales de la salud, y cuando ustedes lo sean también, van a estar, su jefe máximo va a ser el Ministerio de Salud y quien lo regente, en este caso el ministro, ¿no es cierto? De ellos vamos a depender las directrices que ellos nos comanden, nosotros vamos a tener que aplicarlas, ¿ya? No tenemos, tenemos, mejor dicho, un sistema de salud jerárquico y eso ha hecho muy bien que se establezcan cuáles son las funciones, terminar con este desorden de financiamiento y desorden y algunas dobles jerarquías, ¿ya? Y como sale ahí, separar funciones, indicar qué persona trabaja en cierto segmento, qué persona es la responsable de dicho segmento, para también aplicar las sanciones que corresponden cuando esa pega no está bien hecha o derechamente no se ha hecho, ¿ya? Indicar la necesidad de la descentralización, no tener tanta fuerza al gobierno central, sino que darle fuerza al gobierno local. El gobierno local sería nuestra alcaldía, nuestra intendencia, que tenga ciertos poderes sobre la población, sobre lo que es, por ejemplo, la acción que generan las municipalidades frente a sus consultorios, ¿ya? Y dicha descentralización también implica que la gente va a poder tener espacios de participación ciudadana, ya que al trasladar la discusión desde el gobierno central al gobierno local, tenemos más facilidad de poder generar un espacio de discusión. Ya podemos reclamar, donde en la municipalidad ya no es ir a Santiago a reclamar, ¿ya? Em, También hablar de los aspectos financieros, de cómo, porque entendemos que el Estado no es un saco de plata sin fondo como nos hacen creer. Los recursos son limitados, son escasos y deben ser repartidos de forma equitativa, transparente, legal y en un marco, obviamente, de que se ha madurado, que se ha pensado y discutido que deben ser dispensados ciertos recursos hacia el ámbito de salud, ¿ya? Y ese gasto va a estar también dado por las necesidades de los pacientes. Los gastos que van a ser del norte del país no son los mismos del gasto que van en el sur del país, ¿no es cierto? em, Aumentar la oferta de los servicios, lo que hablábamos ya de cobertura, no solamente que hayan más cupos, perdón, no solamente dar un servicio, por ejemplo, las inyecciones para los diabéticos o sus pastillas, sino que sea de calidad, ya aumentar la cantidad de eh, tratamientos disponibles para la enfermedad. Hace poco tiempo, o cuando inició el programa GES, por ejemplo, las inyecciones que venían, los medicamentos inyectables que venían para nuestras personas diabéticas era de fabricación pakistaní. En algún minuto se criticó, de hecho, solamente ese hecho, es decir, que venga de Pakistán, ¿ya? Pero lo que realmente debía discutirse es que por qué estábamos comprando un solo tipo de medicamento a una sola parte del mundo, sino que debiésemos tener una amplia gama de medicamentos fabricados por toda Europa o Estados Unidos o donde sea donde se provea dicho servicio. La idea es no tener una sola pastilla, sino que el médico, el tratante, básicamente el clínico, tenga la posibilidad de tratar a nuestro paciente de forma personalizada. Es decir, esta pastilla, esta inyección que esté
indicada para este tipo de pacientes y no tener solamente un solo tipo de tratamiento para toda la población, ¿ya? Lo mismo les va a pasar a ustedes cuando hagan sus tratamientos, no tener solo una forma de trabajar como caballo inglés, ¿no es cierto?, con los ojos cerrados, sino que tener una amplia gama de tratamientos que usted le pueda dispensar a sus pacientes, ¿ya? Em, Generar un modelo de gestión, es decir, dar todo el marco legal propio de cómo se gestiona dicha salud, qué tratamientos dar, cómo se dan, en cuánto tiempo, quién los ejecuta, quién debe estar preocupado de que el paciente vaya a la cita, es decir, todo el marco de cómo se constituye el consultorio. ¿Ya? Dispensar de los recursos humanos necesarios. ¿Ya? No basta con un solo terapeuta, sino que tenemos que tener 3, 4, 5, dependiendo de la cantidad de población que estamos trabajando. Van a haber poblaciones pequeñas donde probablemente con uno solo baste, mientras que en poblaciones más grandes o poblaciones más en riesgo vamos a necesitar varios terapeutas que ejecuten su labor en dicho lugar, ¿ya? Y eso puede ser más en ciudad o más en pueblo, va a depender de la realidad local de dicho lugar, ¿ya? Vamos también a identificar, y es súper necesario, abocando también a lo que vimos en la clase de administración, de lo que significa la evaluación. Evaluar que los recursos se estén ocupando bien, que tengamos la cantidad de gente necesaria, evaluar que el programa que creamos se pudo implementar de buena forma en la población, ¿no es cierto? Mejorar progresivamente la calidad y tratar de evaluar que las tecnologías aplicadas que se están utilizando estén a la altura de lo necesario, ¿ya? Este paper también se lo voy a dejar para que también les sirva de lectura, ¿ya? Según Infante, ¿no es cierto?, el que está acá en el paper, hasta el año 2000, él habla de la realidad de muchos países al mismo tiempo y ataca a Chile diciendo que hasta el año 2000 no había un plan claro que evalúe nuestras políticas públicas, nuestras reformas, ¿ya? Y dice que en otros países sí lo hay, ¿ya? Alguna forma de evaluación o evaluaciones que están en progreso. Esto era hasta el año 2000. Nosotros hemos visto, los que hemos trabajado en consultorio, hemos visto que progresivamente se están eh, dando para, ¿no es cierto?, aplicar a la población, ¿ya? Y cito textual, parece haber bastantes pruebas que las reformas están contribuyendo a aumentar los espacios de participación social a distintos niveles del sistema en la gran mayoría de los países, hablando del contexto latinoamericano. ¿Ya? Siguiente diapo, acá. ¿Qué dimensiones de la salud pública se han identificado? El Ministerio de Salud de Colombia, ¿no es cierto?, identifica 8 dimensiones básicas de la salud pública, hablando de, por ejemplo, su participación en lo que significa salud ambiental, lo que ya hablamos de la calidad de agua, de tener un hábitat, perdón, saludable, ¿no es cierto? Em, Promover lo que son condiciones y estilos de vida saludable en el ámbito mejor dicho, de la dimensión de vida saludable, ¿no es cierto? Promover una seguridad alimentaria y nutricional, tener programas de promoción, prevención de salud, de tener gente adecuada para eso, nutriólogos, nutricionistas, gente que trabaje con nuestros crónicos en lo que es diabetes, por ejemplo, etcétera, ¿ya? Salud mental y convivencia ciudadana, es decir, el trabajo a nivel de cómo la comunidad se va articulando para tener obviamente una buena convivencia entre los vecinos, ¿ya? Lo que significa también programas de reproducción, programas de prevención de salud sexual y reproductiva, dar educación a la población, dar, eh, eh, aplicar programas que estén adecuados para cierto tipo de población, para cierto tipo de gente eh, que está en riesgo, o a hacer una educación progresiva de nuestra educación sexual, valga la redundancia. ¿Ya? En lo que nos ha tocado últimamente es lo que implica lo que es la policía sanitaria que se llamó en algún minuto, pero ahora se habla de seguridad sanitaria, ¿ya? Lo que implica su trabajo y la forma de cómo se enmarca el
lo que es las emergencias en salud pública, no solamente con las pandemias, sino que también hay trabajo que se hace día a día, por ejemplo, con gente que se intoxica en un restaurante, etcétera, ¿ya? Con también lo que es la fiscalización de centros de salud, la fiscalización de los propios, del propio personal de salud, que sea gente adecuada, que trabaje en los servicios adecuados, ¿ya? Y tener una, disculpe, tener una comunidad donde haya, que esté libre, ¿no es cierto?, de enfermedades transmisibles, eh, el mismo hecho de las vacunas, etcétera, ¿ya? Eso sería lo que está determinado por el Ministerio de Salud de Colombia. Yo lo consideré mucho más amplio de lo que de lo que dice nuestro propio ministerio. Por lo tanto, eh, me gustaría que entendamos la salud pública y sus dimensiones bajo estos aspectos, ¿ya? Ahora, otro tema. Los determinantes sociales en salud, ¿ya? Desde mucho tiempo atrás, ya desde la década del 70-80, con las conferencias que se habían dado en la URSS, en Alma Ata, con el informe de la Londres. Eh, a ver, tengo aquí. ¿Se puede obligar a las personas? Sí, legalmente sí se puede. No se ejerce mucho la ley porque se sobreentiende que, y gracias a Dios, el movimiento antivacunas en Chile no tiene tanta fuerza, ¿no? A diferencia de otros países, pero generalmente acá hay una presión más que nada social, ¿ya? Em, gene- no es que te vayan a meter preso por no vacunar a tus hijos, pero sí hay formas de ejercer dicha legalidad. Yo hasta los días de hoy no conozco ningún caso donde haya tenido que intervenir un juez obligando a los padres a vacunar a sus hijos, ¿ya? Pero por salud pública hay leyes que protegen a la salud general que implican la obligación de las vacunas, del Programa Nacional de Vacunas. Derechamente en el consultorio, si tu hijo no tiene los controles de salud al día, las vacunas al día, no se le entrega, por ejemplo, la alimentación, ¿ya? Y esas son formas más que nada de obligaciones, pero un poquito más como tergiversadas con por debajo de la mesa. ¿Ya? Continúo. Me perdí un poco. Voy a partir de nuevo con la lámina. Desde más o menos la década del 70-80, con las conferencias que se fueron dando, con el informe de la LON, como la Carta de Ottawa, etcétera, se empieza a implementar otra idea de trabajo, ¿ya? eh, ya no es o queda muy atrás el concepto biomédico de salud, pasando por un concepto de salud familiar, y lo que debiese integrarse ahora como concepto es el concepto de determinantes sociales, ¿ya? El concepto de que no solamente nuestra biología propia y nuestro trabajo con el consultorio va a determinar la salud de la población, sino que la salud de la población, como sale en este semicírculo, está dado por muchos aspectos, ¿ya? Tu edad, tu sexo y factores físicos y genéticos sí actúan sobre la salud, ¿ya? Pero van a estar dados por otro aspecto, que sería cómo tú te desarrollas, cuál es tu estilo de vida, ¿ya? Em, si tu estilo de vida, por ejemplo, implica comer 3 veces a la semana chatarra, obviamente no vas a tener la misma respuesta que una persona que come de forma saludable, ¿ya? Y eso no tiene que ver no tiene mucho que ver con tu edad, con tu género, sino que va a tener que ver cómo tú te desarrollas a ti mismo, ¿ya? Además, viene otro círculo que engloba todo lo que son los estilos de vida del individuo, el individuo en sí, hacia cómo se desarrolla en su comunidad. Si tenemos redes de trabajo o redes que nos ayuden a proveer nuestra salud, obviamente vamos a estar más protegidos, ¿ya? Después viene otro anillo de una dimensión un poquito más ampliada que implica cómo nosotros nos desarrollamos en el ambiente laboral, en el ambiente educativo, cómo, cómo trabajamos en o qué tipo de salud tenemos en nuestro trabajo. Si tenemos un buen trabajo que nos protege, que tenemos protección social, si tenemos un ambiente laboral aceptable, etcétera.
¿Qué es lo que pasa cuando quedamos sin empleo? ¿Hay algún sistema que nos ayude a sopesar dicha situación? No implica que el gobierno nos lleve de la manito a conseguir trabajo, sino que cómo nos protege económicamente y cómo tengas ciertos otros tipos de protecciones. Por ejemplo, en Estados Unidos, si tú quedas sin empleo, automáticamente quedas sin protección de salud, ya que los seguros de salud están comprometidos con tu trabajo, con tu contrato de trabajo. Es decir, al perder tu trabajo, pierdes tu salud. ¿Ya? Eso no sucede en países como por ejemplo Chile, en donde si tú te encuentras desempleado, no se te va a echar de una clínica o de un consultorio por no tener dinero para pagar, sino que estás protegido por leyes de urgencia, por ejemplo, o por el sistema de FONASA. Y además, otra protección que tenemos son los seguros de cesantía, ¿ya? Otra parte de este anillo es los servicios sanitarios y el servicio de agua potable, que es súper, súper importante y ha sido uno de los programas de salud que mejor ha resultado, ¿ya? El anillo de los servicios de salud, vamos a ver que después es necesario, pero no es algo que genere un real impacto o tan impacto como uno esperase, ¿ya? Y el concepto, obviamente, de vivienda, ¿ya? Tener una casita que sea aceptable en su construcción, que albergue a una cantidad específica de personas, etcétera. Tener una vivienda eh, lo más aceptable posible para desarrollarte como persona, desarrollar tu familia de lo mejor posible, ¿ya? Y el último anillo serían las consideraciones o condiciones socioeconómicas, culturales y medioambientales, es decir, cómo nuestra sociedad nos está afectando a nosotros. Una de las críticas que se le ha hecho a esta forma de ver la salud es que no habla de las condiciones políticas. No estoy diciendo que esta sea una crítica que yo le hago, sino que gente estudiosa le hace crítica en el decir que las condiciones del país también debiesen estar ingresadas a estos anillos. Algunos dicen que ya eso está hablado cuando hablamos de condiciones socioeconómicas, pero los estudiosos indican que esto no es suficiente, que debe hablarse de las condiciones del país, de si tenemos un país con la libertad suficiente para expresarnos, de si tenemos un país que no existe represión policial, que tenemos un país donde existan libertades de movimiento, es decir, no vivir en un estado dictatorial o en un estado desastroso, como pudiesen ser algunos de los países que tenemos, algunos cercanos y otros un poquito más lejos. Y otra de las críticas que, que se le hace es que no habla de la importancia del crecimiento económico. Y ahí entramos en los ejemplos que se los he dado varias veces, que la torta sea lo suficientemente grande para todos, que vaya creciendo a la vez esa torta año a año, para que la repartija de cada porción del pastel cada vez sea más grande y cada vez más personas tengan acceso a ese pastel, ¿ya? Es decir, entramos en el concepto de que primero tiene que haber torta para repartir la torta. Segundo, tiene que ser de un espacio o de un volumen para que la mayor cantidad de gente pueda acceder a ella. Y después que el pedazo de pastel sea lo suficientemente grande para que realmente se pueda atacar el problema de salud de nuestra población, ¿ya? ¿Qué impacto van a tener dichos determinantes sociales? Y un paper del 2002 habla de que el sistema de salud o la articulación del sistema de salud tiene un impacto en la salud propia del individuo de solo un 25%, eh, que el impacto del ambiente tiene solamente un 10%, que nuestra salud propia, es decir, nuestro sexo, nuestros genes van a tener un impacto de apenas de un 15%, pero todo lo demás, que sería el ambiente social, económico, político, todos los conceptos de protección social, tienen hasta un 50% de impacto sobre la persona, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros queremos realmente hacer un trabajo sobre la salud pública, trabajar a lo que más podamos, debemos atacar los conceptos sociales y económicos de la salud, ¿no es cierto?, de los determinantes sociales, para trabajar, obviamente, en la mejora de la mayor cantidad de población lo más rápido posible,
con el menor costo económico posible y hacer la estrategia más efectiva de salud pública capaz de impedir la aparición de casos nuevos de enfermedades a niveles poblacionales, prevenir, trabajar de manera preventiva cuando ya cuando ya sucedió dicha explosión y tener la mejor cantidad de, la mayor cantidad de servicios disponibles, gente disponible y un servicio de salud articulado. ¿Ya? Y la última en la minita para quedar justo con el tiempo. En España, además de otros países como Colombia, se hicieron un marco de cómo aplica el servicio de salud y los determinantes sociales en salud. Entonces van a ver, como sale ahí, determinantes estructurales de la desigualdad de salud y determinantes intermedios en la salud que van a generar la suma de estos, no es uno en particular, desigualdades en salud que deben obviamente mejorarse. ¿Ya? Esto va a quedar de tarea con los papers que les voy a entregar. Obviamente lo van a desarrollar a nivel grupal y van a tener que hacer lo siguiente. Cada uno de estos cuadritos blancos, ya, obviamente este de cultura y valores no, pero tratar de dar un ejemplo de desigualdad, por ejemplo, el más básico de desigualdad, la desigualdad que tenemos a nivel hombre-mujer, ¿ya? O la desigualdad que tenemos en nuestra articulación de un servicio de salud que ayude a todas nuestras etnias, ¿ya? Van a dar un ejemplo por ejemplo, de cómo las mujeres son discriminadas en el servicio de salud, o hay en algunas situaciones que han tenido de desigualdad frente a los hombres, ¿ya? Y van a dar una propuesta de cómo atacar dicho problema, ¿ya? Que puede ser, por ejemplo, con mejor educación, ¿no es cierto? O implementar un programa de, no sé, de construcción social y eliminación del patriarcado, lo que ustedes quieran, ¿ya? Es un trabajo que les va a tomar más o menos 2 horitas y cada uno de estos cuadritos blancos que los estoy mostrando aquí, les los van, estos también, estos tres de acá, políticas, mercado, políticas de Estado, estos de aquí y estos de acá, van a dar un ejemplo de la desigualdad y van a dar una concepción de cómo mejorar dicho concepto, ¿ya? Para, obviamente, tratar de eliminar esta desigualdad, ¿ya? Aquí se los dejo, ¿no es cierto? Dice trabajo autónomo, dar un ejemplo de desigualdad de cada uno de sus cuadritos blancos, ¿no es cierto? Y dar en el contexto chileno, obviamente, no de lo que podemos conocer, y tratar de dar de una forma de em, eliminar dicha desigualdad, ¿ya? Eso sería todo por hoy. Vamos a dejar de grabar.